Agradezco al Señor porque en otra ocasión estamos aquí delante de Él para proclamar su verdad, para pregonar este evangelio que se nos ha sido dado para nosotros ministrarlo también. El apóstol Pablo dice que a nosotros se nos fue dado el ministerio de la reconciliación. O sea, nosotros tenemos el llamado a predicar la palabra de Dios para reconciliar a los hombres con Dios. Así que para eso hemos sido llamados, y ese debe ser nuestro deseo cada día de nuestra vida, pregonar este evangelio para que los demás conozcan la palabra del Señor. Bien, hermanos, continuamos con nuestra serie titulada Pecadores culpables justificados por gracia, y hoy vamos a estar viendo la parte cuarta o la parte 4 y última de esta miniserie dentro de la serie que estamos llevando, que le hemos titulado Muertos al pecado, vivo para Cristo. Prácticamente estos sermones han sido con el mismo tema, es porque básicamente Pablo habla de lo mismo en este capítulo 6, por lo menos hasta el versículo 14. Entonces hemos dado 4 sermones con estas mismas características de la cual Pablo habla aquí. Y como pudimos ver el pasado sermón, Pablo nos exhorta a que de la manera que Cristo murió al pecado y vive para Dios, de igual manera nosotros también debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Decía la semana pasada que nosotros no podemos vivir justificando que como estamos en este cuerpo mortal, pues entonces vamos a seguir pecando. No, de eso no se trata. Pablo dice de ninguna manera. Como nosotros, habiendo muerto al pecado, continuaremos viviendo en el pecado. No. ¿Por qué? Porque una cosa es vivir en el pecado y otra cosa es pecar circunstancialmente. Hay que prestar atención a esto. No es lo mismo vivir en el pecado que pecar circunstancialmente. Un pecado circunstancial es que en un momento no pudiste controlar tu viejo hombre, no pudiste controlar tus impulsos y pecaste. No tenías el deseo, no tenías la intención, pero pecaste. Otra cosa es pecar deliberadamente, como pensaban algunos, bueno, como estamos en la gracia, pues no hay problema. No, de ninguna manera, eso solamente demuestra que no estás en Cristo Jesús y que vas camino al infierno. Así que no, esto no es lo que enseña Pablo. Pablo lo que nos invita es a no participar de aquella cosa que él venía diciendo en estos pasajes que hemos venido viendo. Que estas cosas no deben dominar al creyente. Y en esta sesión, como ya hemos venido viendo, habló del pecado. Y decíamos claramente que si Cristo murió al pecado, nosotros también morimos al pecado juntamente con Él. Eso lo vimos en el versículo 6, donde Pablo dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Nosotros fuimos crucificados, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Si perdió su poder, pues no puede estar dominándonos todavía. Si no sigue dominando, pues significa que no perdió su poder. Y si no perdió su poder, pues Cristo no ha obrado en ti. Esto es lo que enseña la Biblia.
Pero vamos al pasaje que hoy nos compete. Romanos capítulo 6, verso 12 al 14. Vamos a ver qué nos dice el Señor aquí. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien al Dios a Dios como quienes han muerto al pecado, han vuelto del pecado a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor, gracias por tu palabra. Son verdaderas, Señor. Son dignas de ser escuchadas, de ser atendidas y de ser puestas en práctica. Señor, habla a nuestro corazón en este día. Guíanos, Señor, a obedecer tu palabra. Permítanos, Señor, prestar atención a lo que tú nos quieres decir en este día. Habla por mí, Señor. Tú viste te quejo, Señor, que he hecho. Si hay algo aquí, Señor, que no se debe decir hoy, quítalo. Pero solamente permíteme decir todo lo que tú quieres que hoy se diga conforme a tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vemos que el pasaje de Romanos que acabamos de leer, Pablo aquí comienza con un por tanto, diciendo un por tanto. Y ya hemos dicho que esto significa que Pablo está continuando con algo que él venía diciendo anteriormente. Entonces es necesario ver lo que Pablo estaba diciendo anteriormente para poder entender bien este pasaje. En el versículo 11, Pablo decía lo siguiente: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, ahí es donde viene el por tanto. Aquí Pablo, en este pasaje, en este versículo 11, nos llama a considerarnos muertos al pecado. Y decíamos que esto es aceptar lo que Dios ha dicho de nosotros como cierto. Debemos creer que estamos verdaderamente muertos al pecado y vivos para Dios. Un cristiano que no cree que verdaderamente ha muerto al pecado, pues sinceramente no está en Cristo Jesús. No podemos decir que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo Jesús murió al pecado. Nosotros debemos cada día despertarnos considerándonos muertos al pecado. Nosotros debemos vivir cada día, como dice Pablo, considerándonos muertos al pecado. Porque, ¿qué diferencia hay entre un creyente y un impío si el creyente vive igual que el impío, pecando cada día, en transgresión a la ley de Dios? Entonces, por eso Pablo dice, considérense. O sea, es posible que ustedes no crean que están muertos al pecado, porque pecan, porque sienten el deseo de pecar, pero considérense muertos al pecado. Créanlo. Abracen esa afirmación. Porque esa afirmación no la hizo el hombre, la hizo Dios, por medio del apóstol Pablo. Por medio de alguien que decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mal que no quiero, eso hago. Y no hago el bien que quiero. Pero él, aún así, sabiendo que era un pecador, sabía que había muerto el pecado. Porque eso fue una afirmación que hizo el Señor. No fue el hombre. Entonces nosotros, a veces, decía hace unas semanas, que a veces parece que nosotros no le creemos a la palabra de Dios. A veces parece que no le creemos. Porque no creemos en lo que Él ha dicho. Y por eso decía, no podemos levantarnos cada día justificándonos.
de que como estamos en este cuerpo de muerte, pues por eso pecamos. No, tú pecas porque quieres pecar. Tú pecas porque en ocasiones le cedes territorio a tu viejo hombre, a tu concupiscencia. Pero no es porque tú estás condenado a pecar. No. Pero a nosotros se nos dio una capacidad que no se le ha dado a aquel que no tiene a Cristo. Y es de haber muerto al pecado juntamente con Cristo. Pero hoy vamos a ver, o vamos a desempacar este pasaje con con tres afirmaciones que Pablo hace aquí, 3 puntos que vamos a tratar. Pablo tiene 3 exhortaciones prácticas en este último pasaje sobre este tema de muertos al pecado pero vivos para Cristo. El primero lo vemos en el versículo 12 y es no permitan. No permitan. Esa es la primera exhortación que Pablo nos da. No permitan que, lo vamos a ver en el pasaje. Lo segundo que vemos en el pasaje, en el versículo 13, no ofrezcan. No ofrezcan que, lo vamos a ver en el pasaje también. Y lo último y lo tercero que vamos a ver hoy es no tendrá dominio. Eso lo veremos en el versículo 14. Este es el resultado de no permitir y no ofrecer. El resultado de no permitir y no ofrecer es que no tendrá dominio. ¿Qué? Lo veremos en el versículo 14. Pero por el momento vamos a comenzar con el versículo 12. No permitan. ¿Qué no debemos permitir? Bueno, vamos a ver qué nos dice. Dice el versículo 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Pablo sabe que nosotros estamos en un cuerpo mortal, pero dice, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal. Vuelvo y digo, no es lo mismo un reinado que una posición transicional. No es lo mismo el rey de Inglaterra que un viceministro de Inglaterra, que está posicional, que en cualquier momento se puede quitar, se puede destituir, pero el rey no. El rey es rey, será rey, hasta que muera, y más en la época antigua. Entonces nosotros no podemos permitir que el pecado reine, que tome dominio sobre nosotros. Es totalmente contradictorio que si nosotros nos consideramos muertos al pecado, podamos seguir permitiendo que el pecado reine en nuestro cuerpo. No deberíamos dejar que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal obedeciendo sus malos deseos. El domingo pasado hacíamos la ilustración de la época de la esclavitud, de los esclavos. Y decíamos que los esclavos cuando eran liberados, cuando eran sueltos, ellos no querían de ninguna manera volver a ser esclavos. De igual manera, es contradictorio que nosotros, ya habiendo sido liberados de la esclavitud del pecado, querramos volver a obedecer nuestros malos deseos. No es posible. No debe ser posible. Entonces, nosotros debemos estar claros con esto. No es lo mismo tú pecar circunstancialmente que vivir en el pecado. Porque ya tú fuiste liberado. Cuando una persona es liberada de la cárcel, ya hablando en nuestro tiempo, es obvio que no quiere volver a la cárcel. Porque allí no hay buena comida, no hay buena salubridad, no hay un buen espacio para que tú puedas desplazarte y hacer lo que quieras. No puedes ir al cine, no puedes ir a la playa, no puedes hacer nada. No puedes hacer un barbecue. Algo que nos encanta hacer. Los domingos, después del servicio. Bendito sea el Señor. ¿Cómo nosotros entonces vamos a seguir siendo dominados por el pecado? No puede ser posible. Si eso pasa, significa
categóricamente que todavía somos esclavos del pecado. Y si somos esclavos del pecado, pues no somos cristianos. Pablo dijo en el versículo 2, varios versículos anteriores a este, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto, esto es una afirmación, hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Esta pregunta no es para que tú respondas lo que te da la gana. Pablo está haciendo una diatriba aquí y diciendo claramente, hemos muerto al pecado, afirmando que sí, que pasó, que hemos muerto. Entonces, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Tú tienes la respuesta, yo tengo la respuesta. Obviamente que no se puede. Pues si entonces seguimos viviendo en el pecado, significa que no hemos muerto al pecado. Es inconcebible que sigamos permitiendo que el pecado reine en nosotros, ya habiendo muerto al pecado. Eso no puede caber en el razonamiento humano. Eso nosotros no podemos concebir eso. Si esto pasa, debemos preguntarnos si verdaderamente estamos en Cristo. Por eso Pablo nos manda a examinarnos. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, nos dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? No está entre ustedes, está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. Pablo aquí es categóricamente claro. Examínense para ver si están en la fe. ¿Por qué? Porque Cristo está en ustedes. Y si Cristo está en ustedes, ustedes necesariamente deben dar frutos. Si no dan frutos, pues Cristo no está en ustedes. Los frutos son la evidencia de la salvación. Los frutos son la evidencia de la gracia. Entonces, si no hay fruto, si vivimos aún en el pecado, si el pecado todavía está reinando en nosotros, pues no estamos en la fe. Todo creyente está mandado a examinarse. Todo creyente debe examinarse. Debe probarse para ver si está en la fe. Preguntarse, ¿yo soy verdaderamente un creyente? ¿Yo sufro verdaderamente cuando peco? ¿Cuando le falto a la palabra de Dios? ¿A mí me duele? ¿Yo me constriño? ¿Yo lloro? ¿O peco en algún momento y sigo normal como que nada ha pasado? ¿O soy de lo que digo, no, la gracia es mayor? Sí, la gracia es mayor, pero eso no significa que es una licencia para pecar. Porque la gracia se evidencia por frutos. Nosotros fuimos salvados, dice la carta a los Efesios, para crecer en buenas obras. Aquel que no crece en buenas obras, pues no ha sido salvado. Y si no ha sido salvado, pues ya sabemos entonces. No está en Cristo. No está en Cristo. Ahora vamos a el segundo punto, o la segunda exhortación que Pablo nos da. No ofrezcan. Versículo 13. Dice Pablo, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofréquense más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. ¿Qué Pablo nos está diciendo aquí? No ofrezcan, no ofrecer que los miembros de su cuerpo. ¿Qué significa esto? Cualquier parte de nuestro cuerpo, visible o no visible, que pueda ser usado para el pecado. Dígase pensamiento, dígase deseos, dígase impulsos, dígase acciones, dígase que cosas que tú uses tus manos, y obviamente si usaste tus manos, usaste tu mente también. Ninguna parte de nuestro cuerpo debe ser usada para la iniquidad. Y Pablo nos dice, nos exhorta, ofrezcan eso para que sean instrumentos para Dios. Ofrece tus pensamientos como instrumento para Dios. Ofrece tus deseos como instrumento para Dios. Ofrece tus intenciones como instrumento para Dios. No permita que tus deseos estén inclinados de continuo al pecado, porque si así lo están, pues
debes examinarte para ver si estás en la fe. Nosotros debemos hacer todo lo contrario a esto. Todo lo contrario a ofrecer nuestro cuerpo como instrumento para la injusticia, como instrumento para hacer lo malo. Debemos ofrecer nuestro cuerpo y ofrecer nuestro pensamiento, nuestras acciones, todo nuestro ser como instrumento para la causa de nuestro Rey justo, para la causa de la justicia de Dios, para predicar el Evangelio, para reconciliar a los hombres con Dios, para llamar al hombre al arrepentimiento, para guiar a nuestra familia a la fe, para hablarle a los demás de Cristo. Para eso nosotros debemos usar nuestro cuerpo. No para la iniquidad, no para el pecado, no para el chisme, no para la idolatría, no para el odio, no para el rencor, no para cada una de estas cosas que aunque usted crea difícil, hay muchos cristianos que están viviendo así. Hay muchísimos cristianos que están viviendo con odio, con rencor, con deseos impuros. Y no lo presentan a Dios. Aman vivir así. ¿Qué nos evidencia esto? Que no hay gracia en ellos. Que Dios no ha obrado en sus corazones. Porque no están creciendo en buenas obras. Pablo nos recuerda en el versículo 4 del mismo capítulo que debemos andar en una vida nueva. Si ya fuimos libertados del pecado y fuimos libertados de la tiranía del pecado, fue para andar en una vida nueva, no para continuar igual. De modo, analicémonos para ver si estamos en la fe. Probémonos para ver si estamos en la fe. Si se probó y descubrió que sí, gloria al Señor. Pero si descubrió que no, pues no se preocupe, hay una salida. No se preocupe, todo no está perdido. Usted clame al Señor, gima delante del Señor y pídale que lo perdone y que lo transforme. Y créame que Él lo hará. Porque no hay justo que Dios no lo escuche. No hay clamor que Dios no responda. Bendito sea el Señor. Ahora, entonces, Pablo nos indica que si hacemos esto, que si ofrecemos nuestro cuerpo para la justicia y si permitimos que nuestro pensamiento y todo lo concerniente a nuestra vida sea como instrumento para las cosas de Dios, Pablo nos dice que si hacemos esto, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. ¿Por qué no tendrá el pecado dominio sobre nosotros? Cuando usted se enfoca o cuando usted se entretiene o se mantiene ocupado en algo, difícilmente usted le preste atención a otras cosas. Entonces, si usted se mantiene ocupado en ofrecer su cuerpo, su pensamiento, su mente, su deseo, su voluntad, para la causa justa de Dios, pues no la va a ofrecer para el pecado, porque no tiene espacio en su mente, no tiene espacio en su vida, no tiene espacio en su día a día. Usted no tiene tiempo para eso. Cuando usted se enfoca en ofrecer su cuerpo para la causa justa de Dios, pues el pecado no tendrá dominio sobre usted, porque su mente está ocupada. Sus deseos están ocupados. Ahora, cuando usted no está empleando sus deseos y sus pensamientos y sus voluntades a la causa justa de Dios, pues obviamente el pecado puede tener dominio sobre usted, porque usted tiene mucho tiempo para darle al pecado. Tiene mucho espacio para cederle al pecado. Su casa está vacía. Y cuando él entra, la encuentra vacía. Y hace lo que quiera. Ahora, si su casa está llena de la palabra de Dios, de pensamientos puros, de santidad,
de alabanza, de todo lo que tiene que ver con Dios y su reino justo y su palabra, pues va a abrir la puerta, va a decir yo no quepo aquí y se va a marchar. Así no tendrá dominio sobre nosotros. Vamos a ver el tercer y última exhortación de Pablo, que es ya el resultado de lo anterior, como ya le decía, versículo 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si no permitimos que nuestro cuerpo obedezca a nuestros malos deseos y que el pecado reine en nuestros corazones y no ofrecemos nuestro cuerpo como instrumento para hacer lo malo, entonces el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Eso es seguro, porque como ya decía, su mente está ocupada, sus deseos están ocupados, su voluntad está ocupada y está ocupada en Dios. ¿Y por qué pasará esto? Bueno, Pablo lo dice al final del versículo 14. ¿Por qué el pecado no tendrá dominio sobre nosotros? Dice al final, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? ¿Qué quiere decir Pablo con que están bajo la ley y no bajo la gracia? Hay muchas interpretaciones y hay muchas personas que sacan de contexto esto. Algunos lo usan para decir que como estamos bajo la gracia, pues ya la palabra no tiene ningún sentido, simplemente la gracia de Dios. Algunos entonces en el otro extremo dicen que aún tenemos que seguir guardando los requisitos de la ley, pero no, ¿qué quiso decir Pablo con esto? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo nos responde esto en el capítulo anterior, capítulo 5, versículo 20. Escuche esto, dice Pablo. En cuanto a la ley, esta intervino, o sea, la ley vino para que aumentara el pecado. Pablo nos dice que la ley vino para que nosotros no pequemos. Pablo nos dice que la ley vino para que nosotros dejemos de pecar. Dice que la ley vino para que aumentara el pecado, pero varón, y entonces, ¿qué es lo que quiso decir Pablo aquí? ¿Qué es lo que está pasando, Dios mío? Bueno, te lo voy a explicar. La ley te dice que no debes hacer, pero no te da el poder para hacerlo. O sea, la ley te dice no te vayas en rojo, pero no te da el poder para que no te vayas en rojo. La ley te dice no te comas eso, pero no te da la voluntad para que tú no te comas eso que va a hacer daño a tu cuerpo. Por eso tuvo que venir la gracia, para darnos el poder de obedecer la palabra de Dios, haciéndonos morir el pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está el significado. Aquí está el por qué Pablo dice que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiso decir? Bueno, porque la ley no te dice, no te enseña a cómo dejar de pecar. Simplemente te dice no peques. No le robes a tu hermano, no idolatres, no tengas falsos dioses delante de Dios. No. Pero no te dice cómo hacerlo. Ni siquiera te da el poder. Ahora la gracia te da el poder de hacerlo. La gracia de Cristo te da la capacidad de hacerlo. Por eso es que nosotros enseñamos que la gracia es previa, o la fe es previo a el arrepentimiento. Porque primero Dios tiene que poner la gracia en ti para que tú te arrepientas, porque tú no tienes la capacidad de arrepentirte. Tú no tienes el deseo de arrepentirte antes de venir a Cristo. Tú no tienes la voluntad de arrepentirte antes de venir a Cristo. Por eso la gracia precede, la fe precede al arrepentimiento. Dios tiene primero que poner la fe en ti. Por eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia sois salvos, no por obra para que nadie se gloríe. Por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios?
la fe y la gracia. Entonces, por gracia, primeramente, Dios pone la gracia en nosotros, pone el querer como el hacer por su buena voluntad, para que nosotros vengamos a Él. Entonces, hermanos, Pablo aquí dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es lo que quiere decir. No significa que los mandamientos no son importantes, sí son importantes. Es necesario no intentar hacerle daño a nuestro hermano, es necesario no tener dioses delante de Dios, es necesario todo esto. Es necesario guardar un día para descansar, no necesariamente el sábado, porque en el nuevo pacto no estamos, no tenemos que guardar ningún día obligatoriamente. Los hermanos en la fe se reunían los domingos, por eso está para otro tema. Pero la ley vino para que aumentara el pecado. Y ya lo hablamos eso una vez. Así que, hermanos, la gracia es lo único que produce santidad. Como dice Denny, no es el freno, sino la inspiración lo que libera del pecado. No el monte Sinaí, sino el monte Calvario el que nos hace santos. Es Cristo que nos hace santos. Es Cristo que nos libera del pecado. Es su gracia que nos frena. Y eso precede al arrepentimiento. Por eso, si estuviéramos todavía bajo la ley, entonces todavía estuviéramos todavía bajo condenación. Porque la ley vino fue a condenarnos, a mandarnos al infierno, literalmente. ¿Por qué? Porque vino para que el pecado aumente, para que la gente se diera cuenta de lo pecador que era, pero no le daba las herramientas de cómo arrepentirse. No le daba las herramientas. Ahora la gracia sí. La gracia nos dice, tienes acceso al trono de la gracia por medio de Cristo. Tienes perdón de pecado por medio de Cristo. Así que, hermanos, demos gracias a Dios, porque Él es bueno. Y nos hizo morir al pecado para poder vivir para el Señor Jesús. Para poder vivir para Dios en Cristo Jesús. Esa es la mayor bendición que nosotros tenemos. Y cada vez que usted piense en dejar que el pecado reine en su corazón y lo domine, recuerde que fue por gracia que usted fue salvo. Que usted no hizo nada. Así que usted debe tratar de responder con la misma intensidad a ese regalo que a usted se le dio. A usted se le dio un regalo invaluable, un regalo inmerecido. Así que usted no debe pasarlo por alto. Usted debe de pensar cada vez que piense en cometer pecado o en dejar que el pecado reine en su corazón. Debe recordar que fue por gracia. Que tuvo alguien que morir en un madero. Que tuvo alguien que dar su vida por nosotros. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. Eso hay que honrarlo. Así que honremos al Señor, amados hermanos, porque Él ha sido más que fiel y más que bueno para con nosotros. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, hasta el día de hoy esta miniserie, Señor, aquí dentro de la serie que estamos tratando. Y hemos visto, Señor, y hemos aprendido que estamos muertos al pecado y que vivimos para ti, pero que también debemos creer, considerar que estamos muertos al pecado, porque de lo contrario seguiremos siendo dominados por él. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, cada día, entendiendo que el pecado no tiene dominio sobre nosotros y creyéndolo, pero sobre todo poniéndolo en práctica. Bendice nuestras vidas, Señor. Guíanos, intrúyenos cada día, Señor. En tu nombre, Señor. Amén.